Muy bien, hoy se juntan 2 días, el Día del Trabajador y el Día de la Madre, aquí en España, y tenemos que combinar ambos temas. Y mientras veía a las madres aquí al frente, me acordaba de las otras, que a lo mejor en este día no van a recibir reconocimiento, pero que también hay que tenerlas presentes, ¿no? Por ejemplo, aquellas mujeres que nosotros en las iglesias donde hemos estado, que a lo largo de los años nunca llegaron a tener un hijo, nunca llegaron a tenerlo, pero pasaron los años y llegaron a ser madres espirituales, madres que realmente pudieron llevar a Cristo a muchas personas y a otras aconsejarles, guiarles, etcétera, ¿no? También me acuerdo de aquellas madres que están en prisión, aquellas madres que por diferentes errores en la vida están en la cárcel y tienen una mancha de tal magnitud que hasta se avergüenzan de ser madres, ¿no? Y en ese sentido también va un reconocimiento para ellas, aquellas que se han arrepentido, aquellas que han querido cambiar y que muchas veces la sociedad las ha dejado marcadas, ¿no? Y es muy difícil después volver a la sociedad y actuar como si nada hubiera pasado. También me quiero acordar de aquellas madres que no pueden salir del alcohol, de las drogas, y que es muy difícil criar a sus hijos, y que lamentablemente el Estado les ha llevado a sus hijos y ahora sus hijos están en algún orfanato o están criados por otros, y son madres que, claro, viven este día con una tristeza bastante fuerte, ¿no? Así que vaya también nuestra oración para todas ellas, porque también la gracia de Dios les alcanza y la gracia de Dios también les puede ayudar a pasar un buen tiempo, ¿no? Día de la Madre Trabajadora es el título del mensaje en esta oportunidad, Día de la Madre Trabajadora. Y quisiera presentarte en esta mañana 4 estilos de mujeres trabajadoras, 4 estilos de mujeres trabajadoras. Y algunas de vosotras os vais a sentir identificadas, y como hoy es el Día de la Madre, pero también del trabajador, en estas imágenes no aparecen varones, pero quiero que los varones se sientan aludidos cuando hablemos del trabajo, ¿no? Que no digan, no, eso es solamente para las mujeres, no, es para los varones. Y quiero que los varones experimentéis algo que las mujeres experimentan a diario, los domingos, en la predicación las mujeres lo experimentan a diario y los varones no nos damos cuenta. Por ejemplo, nosotros muchas veces decimos, Noé fue un gran trabajador porque Noé fue obediente a Dios, y el predicador después dice, seamos como Noé, y todas las mujeres dicen, seamos como Noé. Claro, pero Noé no es mujer. No es mujer, ¿no? Pero las mujeres muchas veces dicen, tengo que seguir el ejemplo de este hombre, Y muy pocas veces se nos dice a los varones, muy pocas veces en las predicaciones se nos dice a los varones, tenemos que ser como Sara, que es un ejemplo de mujer perseverante, que llegó hasta el fin, que tuvo que luchar con sus tentaciones, pero al final alcanzó la meta que Dios tenía para ella. O seamos como Débora, una mujer aguerrida que en definitiva sacó adelante a su pueblo a pesar de que el general del ejército que tenía su pueblo tenía un poco de temor, ¿no? Y así tenemos muchos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo otra mujer de la Biblia que también es ejemplo para hombres, pero también desde luego para las mujeres, María, la madre de Jesús, una mujer que fue contracorriente en cuanto a todo, porque de pronto se siente embarazada, se ve embarazada, le dice a quien era su novio, José, que estaba embarazada, y su novio empieza a tomar distancia de ella, ¿no? Pero al final María sale adelante.
José es convencido por un ángel de que esto era obra de Dios y al final María es la que va a traer al Salvador al mundo, a Jesús, ¿no? También tenemos otra mujer que en la Biblia fue un gran ejemplo. No sabemos si tuvo hijos o no, pero me imagino que sí. Y es aquella que se sentó a los pies de Jesús, que también se llamaba María, la hermana de Lázaro, la hermana de Lázaro. Esta mujer, dice Jesús lo siguiente en cuanto a ella: María ha elegido la mejor parte. María ha elegido la mejor porción. ¿Por qué? Porque su hermana estaba haciendo las tareas de la casa, que desde luego eran muy útiles, se estaba preocupando para que Jesús tuviera abundante comida para comer y también todos sus discípulos que le estaban acompañando allí, pero en un momento dado María empezó a pensar que el sitio más privilegiado era sentarse a los pies de Jesús y oír su enseñanza. Así que tenemos ejemplos en la Biblia de muchas mujeres, madres, que realmente los varones también tenemos que imitar. Pero volviendo a las mujeres y mujeres trabajadoras, quiero presentarte a cuatro de ellas. Una que pone la parte social por encima de su trabajo. O sea, en otras palabras, le gusta hablar más, sociabilizar más que trabajar. Te presento a otra madre trabajadora, que es la que pone en primer lugar el trabajo y todo lo demás viene después. Para ella el lema es: el trabajo es lo más importante, la gente es después. Te presento también a una tercer madre trabajadora, es la perfeccionista. Es cuando tú llegas a la casa, está todo limpio, impoluto, no vas a ver nada fuera de su lugar y se deleita con la perfección. Y también te presento a la madre que le gusta dormir más que trabajar. Ojo, tampoco no es mala, pero ella prefiere tomarse todo con calma. No hay apuros en su vida, Tú verás que es una madre que los hijos a lo mejor están por encima de ella y demás cuando los tiene pequeñitos, ¿no? Pero ella sigue cuidando a sus hijos a su ritmo, es una buena madre. Las cuatro que he mencionado son excelentes madres, pero cada una tiene una característica particular. Y cada una tiene un consejo en la Biblia para ella, ¿sí? Es por eso que ahora me gustaría que pudiéramos ver a la madre hacedora, la madre constante, la madre sociable y la madre analítica. La madre hacedora, la madre constante, la madre sociable y la madre analítica. Por el nombre te darás cuenta, la hacedora es la que más trabaja, ¿no? No digo que las otras no trabajen, pero para ella el trabajo es lo primero. La constante es aquella que, pase lo que pase, siempre sigue adelante. Venga lo que venga, terremoto o lo que sea, ella seguirá empeñada en lo que está haciendo. La madre sociable es aquella que puede hacer fiestas en su casa, puede traer a todos los amigos de sus hijos, todos los amigos de su marido, puede traer a todas las amigas del barrio. Es una madre trabajadora, pero lo primero para ellas es la parte sociable y se deleita hablando. Y por último, la madre analítica. Es aquella que tiene una lupa en su mano. ¿Por qué? Porque mira todos los detalles, no pierde de vista ningún detalle, ¿no? Es la madre analítica. Veámosla a continuación, ¿sí? Tenemos aquí la madre hacedora, y aquellos que conocen la teoría de los temperamentos es la que se llama la colérica. La madre hacedora o colérica es aquella que tiene estas características. Por un lado, tiene sus fortalezas y por otro lado, sus debilidades. ¿Cuáles son sus fortalezas? Es una mujer práctica, es una mujer productiva, voluntariosa, independiente,
visionaria, decidida, líder, es rápida. Cuando esta mujer trabajadora le dicen, hay que hacer tal cosa, antes que tú termines de decir lo que hay que hacer, ya tiene el plan en su mente. Es interesante, ¿sí? Vale, pero tiene puntos negativos, o sus debilidades. Estas no nos gusta oír a nadie. Y ojo, vuelvo a hacer la aclaración, esto también es para los varones, ¿sí? También tenemos al varón hacedor, o el varón colérico, ¿no? Que tiene estas características como fortalezas, pero también tiene debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Es insensible porque pone en primer lugar el trabajo. Es prepotente porque primero está el trabajo. Es impetuosa porque primero está el trabajo. Es dominante, es porfiada, intolerante, irascible, se enoja, ¿sí? Fácilmente y es hiriente. Porque lo primero que pone es el trabajo. Pero os quiero decir una buena noticia. Esto es una mujer trabajadora o un hombre trabajador con estas características, pero sin la obra del Espíritu Santo. Porque con la obra del Espíritu Santo, esa palomita que ves allí al costado representa al Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede quemar, encender, hacer desaparecer todo aquello que muchas veces son debilidades, pero tenemos que luchar en contra de ellas. Muchas veces las escondemos, pero aquellos que viven con nosotros las conocen de pe a pa, las saben muy bien. Y aquellos que no nos conocen, pasamos desapercibido. Pero acordémonos que es el Espíritu Santo el que transforma las vidas de las personas. ¿Cuál es el lema de la mujer trabajadora? Mejor dicho, la mujer hacedora. ¿Cuál es su lema? Su lema es, lo primero es el trabajo, después la gente. Lo primero es el trabajo, después la gente. Si algunas de las mujeres aquí presentes, o de las madres, o de los varones también aquí presentes, o de los padres aquí presentes, os sentís identificado, es pura coincidencia. Vale, veamos un texto bíblico. Veamos un texto bíblico que quizás es bueno reconocerlos. En la Biblia hay textos bíblicos para todo. Y algunos nos pegan más a algunos que a otros, ¿sí? Y hay algunos que memorizamos más a algunos que otros. Mira este texto de la Biblia, a ver si sabías que estaba este texto en la Biblia. Porque hay algunos textos que decimos, sí, recuerdo ahí vagamente. Y hay otros que los tenemos muy frescos en la memoria. A ver si te acuerdas de este texto de la Biblia. Salmo 127, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional, dice, en vano madrugáis y os acostáis muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Notemos este detalle, en vano madrugáis, aunque nosotros sabemos aquel refrán que dice, al que madruga, claro, pero a veces madrugamos de más. Porque no hay ningún refrán que dice, y al que madruga más, ¿qué ocurre? De acuerdo a este texto, uy, mira, acá tenemos el otro refrán que recuerda José Luis. No por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿No? Ahí tenemos otro refrán, ¿no? No por mucho madrugar, amanece más temprano. A veces es tanto la tensión que tenemos que queremos que el día comience ya. Pero fíjate cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Dice la versión Dios habla hoy, Salmo 127, 2, de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Que Dios lo da a sus amigos cuando duermen? Ojo, esto es palabra de Dios, no me lo he inventado yo, ¿eh? No me lo he inventado yo. Y hay que entender que la palabra de Dios es muy amplia. Y hay algunos textos que bien nos
nos ayudan a algunos de nosotros y hay otros textos que nos ayudan a otros. Y cada uno tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo y decir, ¿cuál es el texto que realmente me puede ayudar a mí para poder realmente ser un buen trabajador, una buena persona, una buena madre, un buen padre? Un consejo para la persona hacedora o colérica. Un consejo es, tengo que descansar en Dios. Tengo que descansar en Dios. Esta palabra descanso para la mujer hacedora es una palabra que muchas veces no existe en su vocabulario. Muchas veces no existe en su vocabulario y a veces tenemos que reconocerlo y hay que aprenderlo. Y como cristianos tenemos que aprender también esta frasecita, ¿no? Tengo que aprender a descansar en Dios. Os presento ahora a la siguiente mujer. También puede ser hombre, ¿no? Pero en este Día de las Madres hacemos énfasis en la mujer, ¿sí? El trabajo de la persona analítica. La persona analítica, que en la teoría de los temperamentos es la persona que se va a llamar melancólica, ¿sí? Esta persona, junto con la hacedora, son las que más trabajan y las que hacen un trabajo excelente. Tanto la hacedora, que se empeña mucho en el trabajo y realmente rinde muchísimo, más esta que le vamos a llamar la analítica, son los dos grupos de personas que hacen un buen trabajo. Y la analítica lo hace excelente, porque apunta a la perfección. No se le escapa ningún detalle. Ningún detalle. ¿Alguna vez viste a una mujer relojera? Suenan los grillos, pero no. ¿Sí? ¿Has visto? ¿Sí? Relojera. Y vale, ahora lo miremos desde el punto de vista de los hombres. Sí, conocemos a hombres que son relojeros, y los hombres que son relojeros precisamente son analíticos. ¿Por qué? Porque realmente necesitan concentración y el detalle ese de poder estar ahí con un aumento para poder ver el reloj ahí y con precisión poner algo allí. Yo digo que realmente no conozco porque muchas veces lo he preguntado y en todos los lugares que lo he preguntado nadie me ha dicho que sí, que conoce a una mujer relojera. Pero estoy segura que en el mundo tiene que haber alguna, seguro que tiene que haber alguna, ¿no? Y ahora que nos escuchan por las redes sociales, a lo mejor alguien escribe en los comentarios, yo conozco a una. Porque requiere perfección. ¿Cuáles son las fortalezas? Las fortalezas de la persona trabajadora analítica es que es sensible, analítica, creativa, idealista, minuciosa, delicada, habilidosa, organizada. ¡Wow! Pero también tiene debilidades. Y acá volvemos a hacer la aclaración. Recordemos que las debilidades las tenemos todos, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos olvidarnos de estas debilidades, hacerlas desaparecer en nuestra vida o superarlas. ¿Cuáles son las debilidades de la persona analítica? Es que es temerosa a no poder lograr ese trabajo. Y entonces prefiere decir, no lo puedo hacer, en vez de hacerlo mal. Cuando ve que el tiempo no le da, dirá, lo siento, imposible, porque presentar algo que no es perfecto no va conmigo, ¿sí? Es vengativa porque se recuerda todo lo que ha ocurrido, es susceptible, es antisocial, ¿por qué? Porque no le interesan tanto las personas, sino concentrarse en lo que está haciendo. Es crítica porque tiene una lupa en la mano y puede ver todos los defectos que hay a su alrededor. Es inflexible porque como es perfeccionista, es negativa y también es rencorosa, porque lo recuerda todo. En particular,
lo malo, porque como es perfeccionista, no se conforma con que haya algo malo, ¿no? Entonces, su lema es, lo primero es el trabajo excelente. Ese es el lema de la persona trabajadora analítica. Hay un texto en la Biblia que viene muy bien recordarlo. Y es cuando Jesús se encuentra en una disyuntiva, si se podía trabajar en el día de descanso o no. Lamentablemente nuestras Biblias, cada vez que hablan del día de descanso, lo presentan como sábado. Pero hay que entender que cuando se escribió la Biblia no era así de esa manera, sino que el término que se utiliza es el día de descanso, que puede ser cualquier día, O sea, porque entendamos que en nuestra sociedad actual, los días no están marcados en el sentido de que algunos comienzan la semana el día lunes, pero otros comienzan la semana el día martes. ¿Por qué? Porque su lunes es el día de descanso que ellos tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando leamos en la Biblia la palabra sábado, recordemos que se está refiriendo al día de descanso o de reposo. Y dice así la Escritura: Jesús preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en sábado, o sea, en día de descanso? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo, si uno de vosotros tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Hasta allí nomás la lectura. Los fariseos veían que Jesús rompía las reglas, reglas que muchas veces hasta ellos se las habían puesto y las habían exagerado. Y muchas veces el trabajador analítico tiene sus reglas y esas reglas son infranqueables, no se pueden romper. Pero muchas veces Dios nos tiene que recordar algo, que lo más importante es lo que yo puedo hacer con mi trabajo, no mi trabajo en sí, sino lo que yo puedo lograr con mi trabajo. Entonces, si yo lo que puedo lograr con mi trabajo es que alguien se sane, que alguien se salve, que alguien se libre de algo, entonces mi trabajo es válido, a pesar de que tengo que romper, entre comillas, algunas normas. Es muy importante entender la diferencia entre lo que es la ley y lo que es la justicia. La ley es lo legal, lo que está escrito, pero la justicia es realmente lo que se merece la otra persona. Por eso muchas veces decimos, después de un juicio, donde todo fue legal, donde las leyes se aplicaron correctamente, la gente termina diciendo, hoy no se ha hecho justicia. Y uno dice, ¿pero cómo que no se ha hecho justicia? No, porque al final que debía tantos millones y demás, pagó una multa de nada y se fue de rositas. Y uno dice, no se ha hecho justicia, porque al final yo termino pagando más que que ha defraudado mucho más que yo. Y entonces aquí tenemos que entender que hay una diferencia entre lo legal y lo justo. Qué bueno que yo no tengo un Dios legal. Piénsalo bien. Qué bueno que yo no tengo un Dios legal, a pesar de que Él ha hecho leyes. Porque llega un momento en que Dios dice, voy a ser justo. Aunque te mereces el castigo, voy a aplicar misericordia, porque veo que quieres cambiar. Y esa justicia de Dios realmente es algo para admirar de parte de Dios. Y la persona analítica que es perfeccionista, que le gustan los detalles, tiene que aprender de parte de Dios, ¿qué cosa?
tengo que mirar con los ojos de Dios. No tengo que mirar con mis ojos, porque mis ojos amplían el defecto. Mis ojos amplían el detalle y a veces me quedo sin hacer nada, sin trabajar en nada. ¿Por qué? Porque las condiciones no están dadas como yo quiero. Entonces tengo que aprender a mirar con los ojos de Dios. Tengo que aprender a mirar con los ojos de Dios. Veamos la tercera, que es la persona constante o flemática, como dice la teoría de los temperamentos. ¿Quién es la persona o el trabajador constante? ¿Quién es la persona o el trabajador constante? Una de las características que tiene, con la cual más resalta, es que no le cambies el orden de las cosas. ¿Por qué? Porque siempre ha hecho lo mismo. Porque le gusta permanecer en algo. Y cuando tú vienes con una idea nueva, te dice, no, por favor, no me cambies las cosas de sitio. No le gusta la improvisación, ¿no? Y todo va a paso lento porque le gusta ir a paso lento, pero seguro. Si tú quieres tener al mejor amigo de estos cuatro o a la mejor amiga de estas cuatro, esta es la persona. Porque va a estar contigo pase lo que pase, aunque llegue tarde, siempre va a llegar tarde, pero aunque llegue tarde, siempre va a estar contigo. Estos son de los amigos que no se van a ir por nada, no se van a ir ni por su trabajo, ni por otros amigos, no se van a ir ni por un dolor de muela que tienen, nunca te va a fallar. Ahora, ¿cuáles son sus fortalezas? Las fortalezas de la persona trabajadora constante es que es calmada, es confiable, objetiva, diplomática, eficiente, pacífica, humorista y es conciliadora. No le gusta que pelee nadie. Puede hacer amigar a quien sea porque lo lleva realmente en su interior. Es conciliadora. ¿Cuáles son sus debilidades? Y acá volvemos a hacer la aclaración. Recordemos que todos tenemos debilidades y estas debilidades las podemos superar gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ahí están. ¿Cuáles son las debilidades? Que es desconfiada, que es egoísta, calculadora, desmotivada, indecisa, cobarde, ansiosa, desinteresada. Y uno dice, pero ¿puede ser buena madre? Todas pueden ser buenas madres. Porque tienen fortalezas para poder lograrlo. Claro que sí. ¿Todos podemos ser trabajadores buenos? Claro, todos tenemos fortalezas para ponerlas en práctica. Pero tenemos que identificarlas en nosotros, como también identificar nuestras debilidades, que muchas veces esas debilidades nos van a jugar una mala partida. ¿Cuál es el lema de la mujer constante, el hombre constante, el trabajador constante? ¿Cuál es el lema? Lo primero es el descanso, después el trabajo. Cuando se encuentra un constante con un hacedor, saltan chispas. ¿Sabe por qué? Porque los lemas son totalmente opuestos, ¿no? Es como que la persona constante se toma las cosas con calma y dice, ya hay tiempo. Y el hacedor dice, pero mira la hora, ¿no? Y entonces ahí es donde muchas veces saltan las chispas. Pero lo importante que tenemos que destacar es que seamos del temperamento que seamos, Dios nos puede utilizar para llevar adelante la obra, el trabajo en su reino. Seamos del temperamento que seamos, Dios nos puede llevar adelante. Mira, hasta ahora hemos mencionado 3. El trabajador, hacedor. El trabajador, analítico, muy bien, y el trabajador constante. Necesitamos a los 3, porque necesitamos a aquel que realmente tome las cosas en serio y diga, esto hay que hacerlo. Pase lo que pase, hay que hacerlo. Ese es el hacedor. También necesitamos al analítico que te dice, pero no hagamos cualquier chapuza, lo hagamos bien. Y si es para Dios, lo hagamos con excelencia. Necesitamos también al trabajador analítico. Y también necesitamos al constante.
El constante, trabajador constante en la obra de Dios que nos dice, no estemos cambiando todos los días, porque hemos comenzado un proyecto, no lo terminamos, tenemos otro proyecto, tampoco lo terminamos. A ver, seamos coherentes, ¿no? Si Dios nos ha dicho en esta dirección, nos mantengamos en esta dirección. Y ahora me gustaría presentar un texto bíblico que es bastante interesante. Es difícil de practicarlo, pero si tú te vas en esta mañana pensando en que hay una meta para practicarlo, sería interesante. El texto está en Éxodo 29 al 11 y dice así: trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. ¿Vieron cuando el médico nos dice, tiene que hacer reposo? ¿Qué? Algunos nos saltan salta todo en nuestra cabeza y dice, ¿yo? ¿Hacer reposo? Imposible. Imposible. Si no me atan, no lo puedo hacer. Y hay otros que cuando el médico le dice, ¿sabe qué? Tiene que hacer reposo. Y sí, toda la vida lo hago. Así que me viene re bien. Un poco más, sigo haciendo reposo. ¿No? Ahora, en la obra de Dios hay de todo. Y es importante que no solamente yo vele por mi reposo, por mi descanso, sino como dice el texto de la Escritura, que en tu casa también haya reposo, que en tu casa también haya descanso. Que tu trabajador también tenga el reposo o el descanso que necesita. Que tu vecino también tenga el reposo y el descanso que necesita. Que tus animales también tengan. Fíjate que el texto habla hasta de los animales. Que tus animales también tengan. Vale. ¿Sabe a qué se refiere el animal, no? ¿Cuál sería el equivalente al animal? Claro, las máquinas, el coche. ¿Qué habían dicho por acá? El marido. Vale, no, ese no. Eres un máquina, es una expresión, pero no. Vale, porque en aquel tiempo, claro, esto no había. Y había que, en algún momento hay que descansar. Son como esos ordenadores que nunca se apagan, ¿no? Y un buen día hay que apagarlos. Un buen día hay que detenerlo, ¿no? Porque todo se llega a sobrecalentar en algún momento, ¿no? Ahora, qué interesante es que tú lo puedas practicar. A nosotros nos ha tocado, con mi esposa y con nuestros hijos cuando los teníamos, que claro, los días de fin de semana eran los días que más trabajábamos en la iglesia. Entonces, nuestro día de descanso pasó a ser el día lunes. El día lunes pasó a ser nuestro día de descanso. Así que llevábamos a nuestros hijos al parque el día lunes. No había nadie. No había nadie en el parque. Había parques que estaban cerrados, ¿no? Porque no trabajaban precisamente el día lunes. Claro, habían trabajado todo el fin de semana. El día lunes estaban haciendo mantenimiento de máquinas y demás, ¿no? Y entonces me estoy refiriendo a los juegos de atracciones y demás, ¿no? Y nos dábamos cuenta de que, claro, tenía sus desventajas, ¿no? Tenía sus desventajas, pero yo oraba al Señor y le decía, Señor, tú sabes que me he esforzado, tú sabes que me he dedicado y te pido que mis hijos no paguen la consecuencia de esto que ha ocurrido, ¿no? Y siempre el Señor nos premiaba con algo, siempre el Señor nos premiaba con algo, siempre hacía la diferencia. Una vez nos ocurrió, bueno, algunos de vosotros lo saben, ¿no? Que claro, nosotros no podíamos ir a hacer la compra el fin de semana, como todas las familias hacen la compra el fin de semana. ¿Vieron que los sábados están llenos ahí de gente y de carros y demás? Vale. Y entonces,
Claro, íbamos el día lunes y el día lunes no había ofertas, no había nada el día lunes, ¿no? Y entonces estábamos ahí en la fila del supermercado y cuando la cajera nos dice, bueno, tiene que pagar tanto, suena una alarma, ¿vieron esos que caen los globos y tiran todo, ¿no? Y claro, la cajera dice, ¿qué pasó? El fin del mundo. Y nosotros decíamos, ¿qué pasó acá? ¿El cumpleaños de quién? Y entonces se acerca el gerente del supermercado y nos dice, felicitaciones, usted es el cliente número 1000 de nuestro establecimiento. Vale, le digo, ¿y qué pasa? Lo que pasa es que la compra es gratis para usted. ¡Buah! Decíamos después con mi esposa, ¿por qué no llenamos el carro? ¿Por qué no habíamos llenado el carro? Pero fíjate cómo Dios también puede hacer la diferencia. Lo importante es que tratemos de vivir ordenadamente como Dios quiere, ¿no? A pesar de que a otros digan, pero es una exageración o lo que sea, tratemos de hacerlo como Dios quiere, ¿no? Por eso, 6 días, dice la Escritura, trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. ¿Cuántos podremos poner en práctica esto que dice aquí la Escritura? Un consejo para la persona constante: tengo que seguir el ritmo de Dios. Tengo que seguir el ritmo de Dios, ¿sí? Si me quiero retrasar, tengo que seguir el ritmo de Dios. Pero si me quiero adelantar, también tengo que corregir el ritmo y seguir el ritmo de Dios. El trabajo de la persona sociable es nuestra cuarta persona. ¿Qué fortalezas tiene? La fortaleza es que es expresiva, atenta, cálida, amistosa, habladora, entusiasta, compasiva, persuasiva, pero también tiene sus debilidades. De las 4, ¿cuál te parece que habla más? Esta es la que habla más. Le gusta hablar, le gusta sociabilizar, le gusta la fiesta, le gusta la compañía de otros. Y como lo hemos dicho también anteriormente con respecto a las otras cualidades, aquel que es el trabajador hacedor, que Dios lo usa, aquel que es el trabajador analítico, que Dios lo usa, aquel que es el trabajador constante, que Dios lo usa, también Dios utiliza al trabajador sociable. ¿Por qué? Porque hay que hablar. Hay que poder sociabilizar. Es necesario encontrarse con la gente, entablar un diálogo con las personas. Y en esto, como en los dones espirituales, tenemos que identificar entre nosotros quién tiene estas cualidades más que otros. Y a ellos tenemos que pasarlos al frente. Es como decirle, ve tú que sabes hablar, ve tú que a ti te sobran las palabras, ve tú que te gusta sociabilizar, así como podremos decir al otro, ve tú que eres constante, que en esto tú te vas a mantener en esta línea. O le podemos decir a aquella persona que es analítica, el trabajador analítico, ve tú y fíjate en los errores que tiene este programa o este trabajo porque lo queremos hacer excelente para Dios. Es por eso que el lema del trabajador sociable o de la persona sociable es: lo primero es la gente, después el trabajo. Lo primero es la gente, después el trabajo. Y muchas veces llega tarde a su trabajo y tiene una excusa y dice lo siguiente: lo que pasa es que me encontré con fulano de tal, hace mucho que no lo había visto. Sí, pero ibas a tu trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante recordar un texto de la Escritura que está en 2 Tesalonicenses capítulo 3. 2 Tesalonicenses capítulo 3 dice: porque incluso cuando estábamos con vosotros, os ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre vosotros hay algunos que andan haciendo el vago, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse
la vida. Bueno, aquellos que esta versión no están acostumbradas a leerla, bueno, tiene algunas palabritas nuevas, como hacer el vago, ¿no? Hacer el vago, ¿no? Dice la versión más antigua, dice, entremetiéndose en lo ajeno, ¿no? O sea, metiéndose en lo que no les importa, dice aquí esta versión de la Biblia. Y en esto tenemos que ser también equilibrados. Tenemos que entender que por un lado está nuestro trabajo, que tenemos que cumplirlo, pero por otro lado también es una obligación, porque no nos podemos quedar con el versículo este de Salmo que dice, bueno, Dios da a sus amigos mientras duermen, así que yo me quedo durmiendo y que me aparezca todo aquí. No, ese versículo no es para ti, ese versículo es para el otro que trabaja de más, para ti que te cuesta, ¿no? Concentrarte en algo porque le prestas más atención a hablar que a trabajar, ¿no? Quítale un móvil a uno de estos 4 y te voy a decir cuál es el que más va a sufrir. ¿Cuál? Este. El sociable. Porque no puede estar sin hablar, Y le cuesta eso. Y entonces una recomendación es, tengo que oír a Dios. Pero ¿sabes por qué esta recomendación es buena? No solamente para la persona sociable, sino también para todos nosotros. Porque cuando oímos a Dios, ¿qué no hacemos? Hablar. Cuando oímos a Dios, dejamos de hablar. Porque cuando estamos hablando, no estamos oyendo a Dios. Y esto es muy importante recordarlo. Si yo realmente quiero oír a Dios, es necesario que guarde silencio. Y en ese silencio Dios se va a hacer presente, se va a manifestar. Para las 4 mujeres trabajadoras o madres trabajadoras, ¿sí? Para los 4 varones trabajadores u hombres trabajadores, para todos aquellos que de alguna u otra manera estamos realizando alguna labor, recordemos este texto de la Escritura que hace algunos domingos lo mencionamos, ¿no? Y este texto nos recuerda algo. ¿Qué dice la Escritura? Dice Colosenses 3:23, hagáis lo que hagáis, trabajad de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor os recompensará con la herencia. Vosotros servís a Cristo el Señor. Yo sé, porque esto es una realidad, algunos estáis en algunos trabajos que son esclavizantes. Algunos de vosotros seguramente que estáis en algunos trabajos donde ya no tenéis tiempo para nada y la familia reclama. O a veces el mismo cuerpo reclama, detente porque me voy a detener, ¿no? Y entonces es necesario en esta situación poder levantar los ojos al cielo y decir, ¿para quién trabajo yo? ¿Para quién hago lo que yo estoy haciendo en este momento? Si lo hago para Dios, entonces lo hagamos de todo corazón. ¿Por qué? Porque en definitiva, al final Dios nos va a dar la recompensa. Terminamos con esta frase, que va a ser una frase para saludarnos entre nosotros, pero también para recordarla durante la semana. Imagínate que yo te diga ahora esta frase, trabaja para vivir y no vivas para trabajar. ¿Qué me dirás tú? No, que es difícil y demás. Bueno, acuérdate de los textos de la Escritura que hemos leído. Entre ellos hemos leído que el que no trabaje, que no coma. El otro que hemos leído, 6 días tenemos para trabajar y en ellos tenemos que hacer toda nuestra labor. Y el 7º, ¿qué tenemos que hacer? Descansar. ¿Sí? También hemos leído aquel texto que dice la Escritura que por más que nos levantemos temprano y nos acostemos muy tarde, recordemos que Dios nos puede dar las cosas aun cuando estamos
durmiendo. Y en eso tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Y la otra cosa que hemos aprendido es que no tenemos que entremeternos en una cosa o en otra cosa, sino que tenemos que centrarnos en aquello que Dios nos ha puesto como labor, como trabajo. Como labor, como trabajo. Y la última que me gustaría mencionar es el texto este de la Escritura, a ver si, perdón que no lo recuerdo, pero el texto de la Escritura que habla de que en algunos momentos tengo que hacer una excepción. En algunos momentos tengo que decir qué es lo más importante, qué es lo más importante. Y a veces tengo que romper las reglas, pero romper las reglas en el sentido de el beneficio que voy a obtener o el beneficio que va a obtener el otro por lo que estoy haciendo. Y en esto quiero simplemente decir este detalle, solamente decir este detalle. Muchas veces nuestro jefe en el trabajo nos dirá, ¿te puedes quedar un minuto más? ¿Te puedes quedar 5 minutos más? Y acuérdate de algo, trabajas para el Señor. Y a lo mejor en esos 5 minutos puedes ganar a tu jefe para Cristo. No importa si es tu vecino el que te golpea la puerta a una hora que no es prudente, pero acuérdate que trabajas para Dios, trabajas para Dios. Y aunque te sea levantarte cansado y levantar y abrir la puerta y ver el vecino que te diga, vecino, ¿me puede ayudar porque el grifo se me ha roto y sale agua por todos lados y no sé cómo repararlo? Yo sé que usted tiene las herramientas, yo sé que usted sabe. Y tú miras la hora y dices, ¿sabe qué hora es? Y escucha la voz del cielo que te va a decir, es hora de hacer una buena obra, porque quizás esa buena obra puede salvar a tu vecino, ¿sí? Así que nos vamos con esta idea. Te invito a que nos pongamos de pie y nos saludemos entre nosotros diciéndonos alguna de estas frases. Trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Así que yo le digo a Guido, Guido, trabaja para vivir, y Guido me tiene que responder. No vivas para trabajar. Muchas gracias, muchas gracias. Nos saludamos los unos a los otros. Uno dice una frase, el otro dice la otra. Está escrita acá, no te preocupes. La lees de ahí, la lees para ahí, la lees de ahí. Que tengamos una linda semana, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Seamos buenos trabajadores.